Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen. Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Muy buenas noches, les damos aquí la bienvenida al programa, un programa más de lo contable a lo legal. Hoy vamos a ver el asunto y el tema de Copeservidores. Hemos llamado a este programa Copeservidores, causa y efecto del proceso de resolución. Pero sin embargo antes vamos a ver todo lo que ha pasado con Copeservidores desde el momento 1, digamos desde el día 1, donde la SUGEF, CONACYF, saben de esta situación hasta este proceso que le llaman el proceso de resolución. Vamos a ir paso a paso cómo llegó Copeservidores a estar como está hoy y quiénes han sido los que han estado en el entorno de Copeservidores. Hoy también nos acompaña la licenciada Carla Herrera, ella es abogada, es experta en cobro judicial, ahí está el número de teléfono de ella, y con ella vamos a hablar también acerca de las consecuencias jurídico-legales que se tienen en este proceso y para todos aquellos inclusive deudores que tienen préstamos con la entidad. Vamos a empezar hablando acerca de la supervisión que tenía que generar SUGEF y CONACYF a Copeservidores. Esta es una investigación que hemos hecho a través de noticias de otras fuentes que hemos investigado acerca de cómo llegó Copeservidores a estar como estamos. Ahí indica, lo primero que quiero enfatizar
es que Copeservidores siempre, óigame, la palabra siempre ha sido un ente regulado por su jefe. Decir que no estaba desaparecido ante el conocimiento financiero de sus finanzas, ante la SUGEF, la Superintendencia de Entidades Financieras, el ente por ley que supervisa y controla las entidades financieras, bancos, cooperativas, asociaciones solidaristas en Costa Rica. ¿Por qué pongo esto como primero y es algo que tiene que llamarnos la atención? Bueno, porque es un ente regulado y su jefe siempre ha estado en esa tarea, en esa labor de regulación. Dice, su jefe conoce irregularidades. Oigan, es importantísimo, esto no podemos dejarlo pasar. Su jefe conoce irregularidades en la administración de la cartera de crédito desde hace 12 años. Es decir, ¿qué ha pasado con su jefe? ¿Por qué no intervino antes o por qué? ¿O cuáles son las medidas que ha hecho a partir de los 12 años que viene conociendo la administración o la mala administración de la cartera de crédito? Vamos a ver, la cooperativa anuncia en marzo anterior una reclasificación de 26.975 millones de colones. Es decir, en marzo de 2024, a través de la intervención de una fiscalización, de su jefe, la cooperativa hace una reclasificación por la cartera de crédito de 26.975 millones, es decir, presentando una pérdida ya en los estados financieros. No me cabe es nada más que decir que para mí su jefe y CONACYF demuestran su incapacidad operativa de controlar y supervisar. Inclusive esto queda probado que el 24 de mayo del 2024, días después que ahí se ejecuta la intervención, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informa que abrió una causa para investigar las actuaciones de su jefe y CONACYF por el presunto delito de incumplimiento de labores. Ok, entonces vamos a ver, además de quienes pensamos que su jefe y CONACYF no hizo con celeridad o no intervino anteriormente, conociendo que había un deterioro en la cartera de crédito, no solamente lo decimos los que pensamos que es así, ya inclusive entonces la Fiscalía de Probidad ya hace o ya abre una causa por presunto delito de incumplimiento de labores. O sea, ya empezamos a tener dudas acerca del ejercicio de supervisión que tiene que hacer su jefe y CONACYF. En este caso de Copeservidores, ya se indica, desde hace prácticamente 12 años, ellos empiezan a ver una mala gestión en la cartera de crédito de la institución, pero en este momento, hasta ese momento, no hay, por lo menos, o no hay noticias, o no habíamos visto una acción de la SUGEF. Vamos a dar un resumen de lo que hemos podido detectar, lo que hemos visto o lo que hemos analizado de Copeservidores, muy brevemente, porque este es un tema que deberíamos hablar aquí casi 4 o 5 horas, tenemos que sintetizarlo, pero, por ejemplo, vamos a ver números rápidos. Dice, al 2023 la cooperativa tenía captaciones por $900 millones gracias a 190.122 ahorrantes, personas que pusieron sus ahorros, sus dineros en Copeservidores. La cooperativa pasó de un índice de ineficiencia financiera del 36.6% en el 2022
a un 86.6% en el 2023. El promedio del sector dice que es un 40%, o sea, más del doble de ineficiencia financiera para este 2023. Actualmente, o por lo menos hasta la fecha de la intervención, la cooperativa tenía aproximadamente 131.500 asociados y 105.033 deudores. O sea, estamos hablando de miles de personas como asociadas, inclusive de deudores. Al 2023, la pérdida es más de 50 millones de dólares, es decir, los 26.975 millones de colones que anteriormente mencionamos. Inclusive, en esta fiscalización antes de la intervención, a abril 2024, ya se tenía un monto de 52.000 millones en cartera mala, cartera crediticia mala. Algunos préstamos no tienen garantía de nada. O sea, ¿dónde está el comité de crédito? ¿Dónde está el comité de vigilancia? Y perdónenme, yo soy contador público autorizado, yo hago auditorías externas, es parte de mi profesión, y el control, la auditoría, es parte de mi vida laboral. Y aquí yo pregunto, ¿dónde estaba la auditoría interna de la cooperativa? Con un deterioro progresivo de esa cartera de crédito que podría estar incidiendo en una insolvencia, que es al final lo que se da en la cooperativa. Pero entonces, ¿dónde está el comité de crédito, la gerencia de crédito, todos aquellos que tenían que velar y administrar por los fondos que se estaban otorgando, por los créditos que se estaban otorgando? ¿Dónde está el comité de vigilancia que en las cooperativas tiene que existir? Y bueno, ¿dónde estaba la auditoría interna? Ese puesto que recurre a la información para tener seguridad de los informes financieros de una entidad, en este caso de Cope Servidores. Vamos a ver, a mí me queda una gran duda de lo que dijo el gerente general en diferentes ocasiones. Inclusive, abogada, vea lo que vimos y lo que pudimos investigar, donde dice en marzo del 2024, al realizar un ajuste de 26.975 millones, o sea, no es que hicimos un ajuste de 1 o 2 millones de colones. El gerente general dijo que el ajuste tiene efecto, pero no significa un grado de irregularidad financiera. Pero ahora, después de la intervención en junio de 2024, indica que él nunca tuvo información suficiente. Bueno, seguramente se le olvidó o ya la memoria a lo mejor a uno le va, fallando, porque en marzo dice que, bueno, que sí, le hicimos un ajustito ahí de 26.975 millones, ¿verdad? Pero que eso no significa un grado de irregularidad financiera. Es decir, que él conoce ese ajuste y la trascendencia que tiene. Pero ahora en junio de 2024, creo que ya se nos olvidó. Podría ser que sí tenemos lagunas, a veces se nos olvida cuando hicimos ajustitos ahí de varios miles de millones de colones, y dice, es que nunca tuve información suficiente. Bueno, muy buenas noches a todos los oyentes. De hecho, ahora que, Néstor, estás tocando ese tema de los montos en cuanto a las pérdidas de créditos, se supone que la superintendencia le solicitaba a Cope Servidores, cada cierto tiempo le solicitó en el segundo trimestre del año pasado, el 2023, le solicitó cuentas de los estados financieros, y Cope Servidores le indicaba un monto de 50.000 millones de colones. Cuando llega el interventor, este señor, don
ya se me olvidó el nombre, de apellido Hernández, don Marco Hernández. No. Bueno, no recuerdo, pero sí es de apellido Hernández, el interventor que realiza dicha intervención, valga la redundancia, llega a diferenciar lo que Copeservidores estaba comunicándole a la superintendencia y los libros contables. Okay. O sea, los libros contables, perdón, con la realidad, con lo que él llega a ver. Entonces, con base a todo esto, la superintendencia comunica y dice que Copeservidores estaba ocultando información de las pérdidas. Tanto así que se llegó hasta a una pérdida patrimonial de hasta por debajo del 8% de la insuficiencia patrimonial, y es ahí donde la superintendencia dice, no, tenemos que hacer algo, porque estamos viendo, es importante ver las dos caras de la moneda, cómo se defiende la superintendencia que dice, ¿verdad?, vamos a hacer esto, y con lo que no hicieron por más de una década. Claro, es que la superintendencia ahora indica que a ellos les dieron información incorrecta o falseada, que llamamos nosotros, ¿verdad? Pero vamos a ver, tal vez se la dieron para los últimos años, pero hay información anterior, y bueno, entonces la superintendencia con todo su aparato tan enorme y caro, nos va a decir ahora que es que ellos no vieron porque hubo información de estados financieros, ¿cómo se llama?, falseada, pero vamos a ver, ellos ven solamente estados financieros, hay un montón de índices que debió haber visto. De hecho, las entidades financieras deben de tener un filtro de créditos riesgosos y no riesgosos. Ahora bien, se dice que desde el 2016 estaban aprobando, sabemos que tenemos un récord de 1, 2 y 3, ¿verdad? Para que nos aprueben primeramente como un filtro el crédito, pero existen otros factores. Bueno, Copeservidores estaba aprobando solo con este filtro y se dice que estaban aprobando, por ejemplo, privados de libertad, donde se les entregaba el crédito a terceros, donde no se hacía ese filtro de créditos riesgosos, existiendo por más de 3 años después de la última fecha de pago de morosidad, y no existió un seguimiento para recuperar esos créditos, y es ahí donde viene en decadencia la cartera de crédito. Ese 18% que está dejando ese hueco en Copeservidores para que se venga ahora, bueno, se suponía que iba a haber una quiebra, un proceso concursal, y ahora el proceso de resolución. Claro, vamos a ver, pero es que, por ejemplo, aquí lo vemos, la intervención dice, fue precedida por una fiscalización en el 2022 que reveló inconsistencias, pero ya venía revelando. ¿Por qué? Porque inclusive, bueno, el año anterior yo hablaba con algunas personas y yo decía, ustedes han visto que Copeservidores regala préstamos, o sea, porque era prácticamente personas que no tenían fianza, que no tenían garantía real, ya sea una hipoteca, o sea, y se les otorgaba un préstamo por muy encima de su capacidad de pago. Y vea que usted como contador, don Néstor, bueno, yo es que no soy financista ni tampoco soy economista, pero bueno, uno tiene que saber un poco de información. Copeservidores como un intermediario entre los asociados, ¿verdad? Y las personas que requieren también ese crédito, pues yo como Copeservidores, usted me da 1 millón de colones como crédito, como ahorro a plazo, y viene un tercero, por ejemplo, un 4%, y yo le doy a ese tercero como Copeservidores el millón con un interés al 8%, por ejemplo, donde yo tengo que recuperar la plata tuya por alguna eventualidad y tener un capital manejable por si esta persona no lo paga, porque yo no podría, vos querés tener tu 1 millón de colones y yo no podría decir, no, espérate a que dejó de pagar, pero vamos a tratar de ver cómo pagas en 1 año, 2 años. No, tiene que existir un capital, y es el problema aquí, donde vienen estos créditos malos, que no se le da el seguimiento,
y es donde se pierde y donde existe esa insuficiencia patrimonial. Claro, pero vamos a ver, esto es más grave de lo que se podría estar viendo, porque para eso está la SUGEF, CONACYF, que hace esa supervisión para que todos los ahorrantes e inversionistas tengan una seguridad de que esta institución o servidores estaba siendo fiscalizada, por lo menos supervisada. Veamos otros temas importantes que yo no puedo dejar de pasar por alto. Insisto, yo soy contador público autorizado, yo soy auditor externo. Uno normalmente en las auditorías, aunque quisieran darle estados financieros falseados, uno a través de las pruebas que hacen la auditoría podría estar determinando cuáles esas irregularidades o falencias que tienen los estados financieros. Pero veamos este punto. En el periodo 2022, donde ya la SUGEF inclusive conoce ciertas irregularidades en el deterioro de la cartera de crédito, la auditoría externa entrega una opinión limpia. O sea, ¿qué significa una opinión limpia? Que todos los estados financieros están razonablemente bien y están adecuados. En la auditoría del 2023, los auditores externos realizan una salvedad a la opinión por el deterioro en la cartera de crédito. Ahora bien, yo quiero también hablar de otro temita, otro punto importantísimo en esto. Nada más digo yo, podría ser una mera coincidencia, ¿verdad? Pero dice, ¿no les parece extraño que la firma de auditores externos que auditó Copeservidores son los mismos auditores que el Banco Popular, que podría ser la entidad que vaya solvente a comprar el tal Banco Bueno? Además, es importante esto que lo digamos. Además, hacer Banco Bueno y Banco Malo es ilegal en la legislación costarricense, claro, pero se convierte en la salvación para cubrir la ineficiencia de SUGEF, CONACYF e inclusive de los auditores externos. De hecho, en cuanto a esto del proceso de resolución, la SUGEF lo determina de esta forma, como si lo pones a comparar con un proceso concursal de quiebra. Si nos vamos a la parte jurídica, la primera repartición, que sería de esos asociados garantizados, se haría posterior a año y medio. Y es ahí donde dice SUGEF que el proceso de resolución es menos riesgoso que un proceso de quiebra, en el tanto un proceso concursal donde pues tenemos lo que es por ejemplo, los trabajadores que están como de primeros, ¿verdad? Y donde se ven más afectados son los inversionistas que tienen más de 6 millones, que ese es el 3% que está sobrando del 97%, donde dice que se va a recuperar con este Banco Bueno, donde con la venta de los vehículos, de propiedades, que hay un cierto efectivo, y junto con el Banco Malo, que ahora vamos a tomar ese tema donde vamos a conversar un poquito de todos aquellos que tienen ese crédito y que hasta me han dicho, licenciada, yo no voy a pagar. Bueno, ahorita vamos a entrar en eso porque es importante. Vamos a ver, dice que esta prelación de pagos, donde es primero uno, luego otro, y esta misma guía que se utiliza en este proceso de resolución es la guía, esta prelación de pagos está en la ley concursal. Ok, vamos a ver, aparentemente el proceso de resolución es el que mejor ¿cómo se llama? Se beneficia casi todos los ahorrantes e inversionistas, ¿verdad? Inclusive, bueno, estaba leyendo que algunos bancos y algunos acreedores estaban pidiendo más bien la quiebra, no el proceso de resolución, ¿verdad? Por un asunto de intereses, aunque el proceso de resolución es el que mejor digamos, aplica para la protección de los ahorrantes y de los inversionistas. Ahora bien, yo me devuelvo un poquito, ¿verdad? Y sigo indicando, vamos a ver, aquí hay responsables y no podemos como sociedad
dejarlos pasar. Claro, ahora hay mucha preocupación por la devolución de los ahorros, de las inversiones, pero aquí, por ejemplo, insisto, claramente hay una mala administración y tienen que llegar hasta la última consecuencia estas personas que estaban en la administración de Copeservidores, pero igualmente su jefe, vean que inclusive ya hay una denuncia por un presunto delito, ¿verdad?, de incumplimiento de labores, pero vamos a ver, en la intervención de Copeservidores despiden al gerente general, pero ¿qué va a pasar con los funcionarios que debieron velar por él? Ahí los vemos, por el control de la cooperativa, el comité de vigilancia que existen en las cooperativas, la auditoría interna, por Dios, ¿verdad? O sea, o solamente eran empleados más de la planilla, ¿verdad? Empleados bien pagados para que, no sabemos, guardaran ahí cierta discreción de la información que tenían que revelar, pero además hay una gerencia financiera, hay además todo un departamento de contabilidad, la gerencia de crédito. Esa gerencia de crédito es la que debería hacer ese filtro de estos créditos. Claro. Y vea qué interesante que el año pasado aún llegaban nuevos asociados a entregar sus ahorros de toda la vida, pensionados, y después de tantas, se supone, que es lo que dice la SUGEF, que ellos hicieron varios llamados. Yo me voy a meter un momentito en la parte jurídica de la ley orgánica del Banco Central de Costa Rica. Indica causales para llegar a una intervención, y estas causales las divide en cualitativas y cuantitativas. SUGEF utilizó las causales cualitativas. Las cuantitativas son aquellas cuando ya pierde, por ejemplo, más del 50% del capital, un ejemplo, pero ellos se vieron en la cualitativa, donde ellos indican que estaban viendo como una mala administración de Copeservidores, y es ahí donde ellos deciden hacer una intervención. Cuando se realiza la intervención es cuando con un check, yo creo que iban marcando todas las casillas de, menos del 50% del capital y demás, y es ahí donde ellos ven que la realidad era otra. Pero vemos que hay normativa donde se podía haber hecho desde mucho antes para evitar que el riesgo fuera mayor. Claro, yo lo que me pregunto es que vamos a ver si la SUGEF, indico, es el ente regulador que supervisa las entidades financieras, tiene ya marcado una historia desde hace 12 años que se viene deteriorando esa cartera de crédito y no actúa, por lo menos no vemos una acción anterior al 2024 de una medida que proteja la inversión de los ahorrantes y de los asociados, porque ahora decimos, es que inclusive aquí en mayo de 2024, donde se interviene la cooperativa y congela toda la operación de la, de la cooperativa, donde ahorrantes, inversionistas, acreedores no pueden solicitar sus ahorros, no pueden llegar a sus CDPs, no pueden reclamar pagos. Hasta los dineros a la vista. Claro, los que se pueden sacar y eso del cajero. eso genera una preocupación en todo mundo, pero es que ese todo mundo primero confió en la cooperativa, claro, en la administración de la cooperativa, pero luego confió en el ente sagrado, que es la SUGEF. Que es la SUGEF, ¿verdad? Ahora bien, SUGEF, yo le preguntaría a ustedes, ¿qué hicieron? ¿Qué me van a responder? ¿Por qué cuando prácticamente ya estaba todo, ya no se podía hacer nada, intervinieron? ¿Será que la SUGEF es otra de las instituciones que estaba pintada en la pared? Como bien dijo hace unos días la Contralora de la República. Ok, vamos a ver, es que aquí estamos jugando
con el patrimonio, en algunos casos, el patrimonio de toda la vida de muchas personas. Es muy fácil ahora que vienen y dicen, no, es que hay una pérdida, ¿verdad? Tenemos pérdida, es que ya no, la cooperativa no sigue. No, pero ahora escogimos lo que mejor le puede servir a los ahorrantes, un proceso de resolución en lugar de una quiebra. Pero no, es que tenemos que ver cómo llegamos ahí. Vamos a ver, nada más para mencionar, como un denominador de las otras quiebras que han habido, procesos, por ejemplo, Copemex. Banco Anglo, Banco Crédito Agrícola, Banco Elca, que al principio se llamaba Financiera Elca. O sea, tenemos un montón de entidades que ya no existen porque fueron liquidadas, y el común denominador, discúlpenme, esa es la SUGEF, todas eran supervisadas por la SUGEF. Y qué difícil es, bueno, a mí hace poco me escribió, hace unos días, una persona donde dice, yo tenía los ahorros para comprarme mi casa, y evidentemente eran más de 6 millones, ¿y ahora qué? Y el problema es que esa persona va a recuperar un 20%, si acaso un 30% de lo que se venda del banco bueno, ¿verdad? De todos los activos que tiene, y si le va con mucha suerte, con muchísima suerte, un 50%, pero el otro 50% lo va a perder. O sea que si tenía 100 millones, solo va a recuperar 50 millones. Y en el momento de la repartición de los 6 millones que se les va a entregar a todos, esto va conjunto tanto a los inversionistas de más de 6 millones y a los ahorrantes. Y ahí después que se les vaya pagando lo que se le debe a estos de más de 6 millones. Y es esta pérdida. La gente ya no va a confiar en las cooperativas. Claro, yo no confiaría. Es un problema porque eso no solo afecta a Copeservidores, sino a las otras cooperativas donde existen más asociados. Claro, ahora después de nuestra pauta comercial, vamos a hablar un poquito ya más adentro del proceso de resolución y qué va a pasar con todos aquellos inversionistas ahorrantes que tienen o 6 millones de colones y que tienen más de 6 millones, porque igualmente vamos a indicar inclusive cuál es el orden de prioridad en la devolución o en la liquidación de los fondos exigibles que tiene la cooperativa y que afecta, como decíamos, a más de 105,000 asociados y ahorrantes. 131,000. Macís y Asociados, contadores y consultores, a su servicio desde 1984. Le ofrecemos los servicios de contabilidad financiera y costos, asesoría y consultoría tributaria, certificaciones de ingresos y de estados financieros, auditoría externa y forense, outsourcing de planillas, certificaciones de precio ruinoso. Para mayor información puede comunicarse a nuestro WhatsApp 8409-8020 o a nuestro teléfono 2271-0011. Escriba a nuestro correo electrónico info@maciscpa.com. Macís y Asociados. Expertus, empresa de consultoría empresarial, contable y tributaria, conformada por expertos que brindan asesoría y capacitación en temas laborales, tributarios, contables, financieros, mercadológicos y otras áreas de interés. Expertus te invita a sus próximas capacitaciones. Búsquenos en Facebook como Expertus. Te cuento 3 tips para prevenir enfermedades respiratorias. 1. Adecuado lavado de manos. 2. Técnica adecuada a la hora de estornudar. Y 3. Realiza ejercicio y come saludablemente.
Ok, regresamos. La mención del agua. No. Y vamos a ver, estábamos hablando de qué va a pasar con los inversionistas en este proceso de resolución. Yo nada más voy a decir que la SUGEF, después de la intervención, anuncia que la entidad es insolvente al tener pasivos mayores a los activos. Usualmente se llega a esto por mala gestión financiera, que claramente sabemos que es así, ya que la entidad no tiene los suficientes recursos líquidos para pagar sus obligaciones. Insolvencia no es quiebra, pero podría ser la antesala a la antesala de un proceso concursal. Claro, vamos a ver, ahora dice la SUGEF determina un proceso de resolución en lugar de un proceso concursal, que es una quiebra. Con esto se venden todos los activos y los pasivos en busca que la venta pueda cubrir en su mayoría las obligaciones pendientes. ¿Qué van a hacer? Van a dividir el banco bueno, se vende la cartera buena, pasivos y activos sanos. Y se vende el banco malo, dice se vende cartera mala con descuento a un fideicomiso. Sí, para que esta entidad solvente pueda recuperar de ese banco malo algunos pagos o créditos que no se pudieron gestionar debidamente como se tenía que hacer en los años anteriores. Ok, dice, con el proceso de resolución, los ahorrantes que tengan menos de 6 millones podrán recibirlo gracias al Fondo de Garantía de Depósitos. El interventor calcula que el 97% de los ahorrantes tienen menos de 6 millones. Los que tienen más de 6 millones tendrán que esperar los resultados del proceso de resolución, lo que significa, y aquí vamos a ponerles un ejemplo, que es importante que lo veamos. Dice, si un inversionista tiene un CDP, un certificado de depósito a plazo, por 30 millones, gracias al Fondo de Garantía de Depósitos le devuelven los 6 millones y los otros 24 millones deben esperar al término del proceso de resolución, el cual, ojo, podría generar pérdidas entre el 20 al 40%. No están indicando qué porcentaje. En el ejemplo yo pongo suponiendo una pérdida del 30%, a este le van a devolver 16.800.000 de 24 millones, es decir, pierde 7.200.000. Ahora bien, lo otro también importante aquí dice, los asociados que habían solicitado la devolución del capital social lo pierden. Y desde un inicio ellos comentaban que sí, el capital social se pierde. Ahora bien, con esto en teoría, es de un 20 a un 30%. Y un tema importante con esta entidad insolvente que compraría el banco bueno y por ende el banco malo, él va a escoger a discreción del banco los activos que se va a llevar del banco bueno, la cartera buena, esta propiedad, o sea, discreción del banco y asumiendo el riesgo porque, vamos a ver, se tienen que vender esos activos para que sean pagados a todos los ahorrantes. Si se ve un 3%, uno dice un 3%, pero es que un 3%, bueno, usted como contador, don Nelson, un 3% puede ser mucho dinero. Hay mucho dinero en Copeservidores. Veamos, volvamos a la pantalla del ejemplo. Yo quisiera hacer hincapié aquí, lo quiero dejar mientras que hablamos, ¿por qué? Porque vamos a ver, si fuera del 30%, haciendo un promedio entre el 20 que dijo el interventor y hasta un 40, estamos hablando de que para una persona que tenía 30 millones, esa persona va a perder 7.200.000. 7 millones. ¿Verdad? Si es que es el 30%. Vamos a ver, y ahí la intervención dice, el proceso de resolución evita entrar en una quiebra que podría durar años. Aquí los asociados asumen la pérdida con su capital social aportado. Es decir, ya en este momento los asociados perdieron su capital social, que inclusive hoy
Me decía una persona que su capital social es más de 50 millones de colones. Era prácticamente mucho de su inversión en su vida. Y ya esa persona, porque al estar en el capital social, ya no va a recibir nada, ¿verdad? O sea, porque inclusive a mayo del 2024, según la intervención, la cooperativa ya había perdido más del 50% del patrimonio. Inclusive estaba leyendo que ya en este momento están indicando que ya se perdió el total del capital aportado. Sí, es que el problema aquí es que el pasivo está por encima de los activos y es ahí donde hay una pérdida completa del capital, porque más bien lo que existiría es un déficit. Claro, ahora bien, es importante indicarles a quienes nos están escuchando y viendo por las redes sociales, dice, ¿cuál va a ser el orden de pago de los acreedores? Bueno, primero van los pasivos laborales, segundo los depósitos garantizados, tercero otros depósitos, cuarto pasivos garantizados y como un quinto intereses sobre deudas aprobadas. Pero ojo, vean lo que sigue y que es preocupante para todos aquellos que tienen más de 6 millones. Dice, la lista de acreedores la hace el interventor, indicando preferencias y privilegios. Sí, aquí lo que la SURGEF tiene que tomar esa prelación de pagos de la ley concursal, donde todos los trabajadores tienen que ser liquidados conforme a la legalidad y esos depósitos garantizados, lo que son acreedores con garantía, luego los acreedores que no tienen esa garantía y los pasivos garantizados que son los de menos de 6 millones. Vamos a ver, esa lista de acreedores tiene que regirse conforme a la ley concursal, ¿verdad? No con preferencia. Claro, vamos a ver, pero recordemos que es que no estamos en un concursal, todavía no estamos en quiebra, estamos en un proceso de resolución donde indican que van a haber algunas decisiones por parte del interventor, ok, pero ojalá que esas decisiones sean en su mayoría en defensa del, del inversionista o del ahorrante, sí, porque ya sabemos que el que tiene capital ya lo perdió. Lo que este señor Marco Hernández lo que indicaba es que ellos iban a tomar la lista de la ley concursal. Okay. En cuanto a la prelación de pagos, iban a tomar esa lista. Entonces, sujeto a eso, de buena fe y correspondiente a la ley concursal, es el mismo. Si lo ponemos así como está en la lista que tenemos ahí, es la misma que está en la ley. Claro, por eso es que inclusive al final se indica eso, ¿verdad? Que podrían haber algunas preferencias por parte del interventor, porque al final ellos se defienden en que no es un proceso concursal, o sea, no es una quiebra, es un proceso de resolución. Entonces tendrá algunas diferencias con el proceso de quiebra, pero ojalá, indico e insisto, sea en favor de todos aquellos inversionistas que, repito, tienen los ahorros de su vida o el esfuerzo de muchos años porque confiaron primero en la administración de Copeservidores y en todos sus comités de vigilancia y confiaron en esta entidad que protege los intereses de los inversionistas, que se llama SURGEF. Sí, porque muchos de los ahorrantes dijeron, vamos a poner la confianza de nuestros ahorros para ganar un poquito más de interés. Abogada, un tema aquí importantísimo es, vamos a ver, viene una entidad solvente y nos va a comprar el Banco Bueno, que son todos aquellos activos, aquella cartera de crédito que está sana, también se va a llevar a los pasivos y va a hacer una gestión a través de eso.
pero en este Banco Bueno hay una serie de deudores que podrían estar al día y que dicen yo no voy a pagar, ¿verdad? Ok. Dice, deudores deben seguir pagando sus préstamos como lo venían haciendo, Banco Bueno debe respetar condiciones del crédito. Tal vez usted nos explica por qué sí tienen que pagar los deudores actuales las deudas que tienen con Copeservidores, aunque esta cartera de crédito pase a otra entidad. Ok, se hace una oferta, se hacen varias ofertas de varias entidades, pero la oferta que está como número 1 está el Banco Popular, que es una entidad solvente y que todos conocemos, pero aquí el tema es, y lo que yo le decía a muchos de los clientes, es el diligenciamiento que está haciendo el Banco Popular en sus últimos años para la recuperación de créditos o carteras que estén morosas. Vamos a ver, el Banco Popular no trabaja solo. El Banco Popular tiene, tiene una mano derecha, que en este caso es la cobradora GISA, y los que nos van a estar escuchando pueden conocer a los que tienen cobros con el Banco Popular, que los llama Somos de GISA, la cobradora del Banco Popular, porque así es como se presenta, no es que ellos compran una cartera del Banco Popular, no, GISA es la cobradora del Banco Popular. Entonces, estas personas que deciden, no, ya Copeservidores que yo no lo voy a pagar, y es aquí donde caen en error. Y yo, muy honestamente, yo que veo cobro todos los días, no les recomiendo que hagan esto. ¿Por qué? Por estos motivos. Primero, GISA tiene muy buen diligenciamiento de cobro. Okay. El Banco Popular ha trabajado jurídicamente en los procesos de cobro judicial, vuelvo y repito, un excelente diligenciamiento sus abogados, donde yo, que reviso expedientes constantemente, y de todas las entidades, voy a darle el reconocimiento al Banco Popular. Okay. O sea, yo no estoy haciendo publicidad de nada, pero… Luego le cobramos un poquito de publicidad del Banco Popular. Sí, debería cobrarle, pero el Banco Popular, para que ustedes tengan una idea, no está dejando que sus deudas se prescriban, señores. No está dejando que ese expediente de cobro judicial muera. Ya sea por las diferentes razones que haya, que si la persona no se ha personado al proceso, no lo han notificado, pero el Banco Popular lo que hace es que solicita al juez un curador procesal, no importa, tenemos muchos años de estar tratando de localizar a esa persona, señor juez, necesitamos un curador procesal, y la ley le da esa facultad. Y ojo, para los que están morosos en la cartera mala, tengan mucho cuidado, porque si el Banco Popular trata de cobrarles a ustedes y ya está prescrita la deuda, pero mucha gente no sabe, no busca un asesoramiento jurídico, los notifican, pasó el plazo de 5 días, no contestaron, vea señor, ningún abogado de Costa Rica va a poder hacer con usted una audiencia de conciliación y con el juez para llegar a los mejores términos con el Banco Popular, porque ningún banco estatal, lo que es en la parte jurídica, va a negociar. Usted va a tener que negociar directamente con el Banco Popular, y el Banco Popular no hace descuentos en el capital. Okay. Le va a sumar los intereses moratorios y a eso le va a hacer el descuento. Así que yo les recomiendo, los que están al día, sigan pagando. Ok, sí, a eso íbamos. Entonces, el resumen es que si los que están al día, y si es el Banco Popular al final que compra el Banco Bueno, sigan pagando. Los que están morosos, paguen, ¿verdad? No, los que están morosos, ojo, yo no he dicho que paguen, porque muchas deudas, vamos a ver, ese banco malo tiene deudas hasta de 10 años de morosidad, tiene deudas que ya ha pasado una prescripción de 4 años, lo que establece el Código de Comercio, pero estar atentos, porque para el Banco Popular poner un cobro judicial, si lo puso, contestó, ok, perfecto. O sea, que los que están al día sí tienen que pagar, y si es el Banco Popular, con mucha más razón. Yo lo que les recomiendo a los que ya tienen mucha morosidad, de más de 4 años, que no han pagado, tienen 8 años, estén atentos
en su expediente digital del Poder Judicial, revisando por si en algún momento, ahora que toma la posesión del Banco Bueno y el Banco Malo, Banco Popular, por aquello que les pongan un cobro judicial, porque el Banco Popular va a tener que ver cómo recupera algo de ese Banco Malo. ¿Por qué? Porque ese Banco Malo va a pagarle a estos inversionistas. Bueno, si es que el Banco Popular asume el Banco Malo, ¿verdad? Porque aparentemente lo que van a hacer es un fideicomiso y que ahí se quede el banco malo. Lo que sí podría es adjudicarse el Banco Bueno, el Banco Popular, ¿verdad? O sea que es todos los activos y pasivos que están sanos, ¿cómo se llama? Incluyendo la cartera de crédito. Lo que sí tenía entendido, Néstor, era que también se tenía que encargar del diligenciamiento de recuperar algo de ese Banco Malo. Okay. Que sabemos que va para ese fideicomiso, pero tiene que recuperar algo de ese Banco Malo. Ok, y usted nos está diciendo que Banco Popular es un excelente cobrador. No estoy haciendo propaganda, pero sí, no deja morir los procesos judiciales, no los deja morir, así que los que están al día sigan pagando. Y también, vamos a ver, existen personas afectadas, don Néstor, por esta mala administración desde hace muchos años, personas que quieren recuperar sus dineros, donde tenían sus ahorros de toda la vida, señores pensionados, adultos mayores. Por favor, sigamos pagando, porque claro, esa cartera buena va a ir. Es la que nos da los recursos la que le va a dar para darle a los inversionistas la plata que sea mayor a los 6 millones. Vamos a ver, cuando hace el interventor un resumen de la intervención, lo que genera son más dudas y dudas. Por ejemplo, cosas que podemos estar resumiendo acerca de lo que indicó el interventor, que claro, fue muy escueto, como digo, un lenguaje absolutamente ambiguo, y dice: la devolución de los 6 millones se hará por acreedor y no por cantidad de ahorros o CDPs que tenga una persona. Es decir, que si una persona tiene 6 CDPs, se le va a liquidar, o se le va a devolver 1, ¿verdad? O sea, los otros 4 entran en el proceso de resolución. Eso es importante porque el interventor lo indica, ¿verdad? Lógicamente hay un montón de dudas que quedan en el aire, pero él dice: la devolución de los 6 millones por el Fondo de Depósito de Garantías es por acreedor, no por cantidad de CDPs. Algo que sí él dice: todos los empleados, y usted ya nos lo indicó, serán liquidados con todos los derechos de la ley. Por ejemplo, una consulta que hizo una persona que a mí me gustó mucho, porque imagino que es, vamos a ver, un caso que podría estar pasando muchas personas. Dice: los deudores con préstamos de construcción que quedaron a medio camino, que les falta un 30, un 70%, deben buscar otras opciones de crédito para finalizar su proceso de construcción. Entonces, vean el problema que entran estas personas. Tienen la casa a medio terminar, no les van a desembolsar más, porque no se los van a desembolsar, y además tienen que ir a buscar una opción de financiamiento nueva, con todo lo que sabemos que dura hacer un préstamo en Costa Rica para terminar su casa. Yo voy a hacer un último comentario para prácticamente todos los afectados, sean asociados, sean inversionistas de Copeservidores. Yo les diría esto: ahorrantes, asociados, deben hacer denuncia en contra de los altos jerarcas de la cooperativa, en contra de la administración, en contra de la SUGEF, CONACYF, auditores internos, auditores externos, porque aquí no solo es un proceso de insolvencia. Ok, aquí vienen un montón de malas decisiones, de mala administración y pésima supervisión de los entes reguladores, llámese en SUGEF y CONACYF. Aquí nosotros indicamos que por favor se una para poder reclamar esos derechos que tienen. Y las personas que se han visto afectadas, no solo, bueno, patrimonialmente, pero se han visto afectadas psicológicamente, de salud,
de saber que tenían 80 millones y ahora pasó esta situación. ¿Y cuál es el problema aquí? ¿Cuánto va a durar este proceso en contra de los altos jerarcas? ¿Cuánto dura un proceso jurídico? Sabemos que a pesar de que la Administración de Justicia hace su gran esfuerzo, pero conocemos también la mora procesal. Claro. Sí, vamos a ver, esto es un tema que, como les decía al principio, pudimos haber hablado 3, 4, 5 horas seguidas, porque hay mucho en el tema Copeservidores. Sin embargo, bueno, tratamos de enfatizarlo, resumirlo con los temas más importantes. Esto es de lo contable a lo legal. Acompáñenos todos los lunes a las 7 p.m. aquí por Radio Costa Rica. Les agradecemos su sintonía.